Hablar de la íntima relación del ser humano con el agua o de las ciudades con sus ríos debería ser muy obvio, tan obvio como que el líder de la potencia mundial entendiera que el calentamiento global existe. Pero pasa en las películas, pasa en la vida real. Los asentamientos alrededor de los ríos datan de milenios. La época en la cual existieron los primeros asentamientos en los ríos los podemos ver en los libros. Libros como la Biblia, que nos hablan de la cultura mesopotámica, de los hebreos, de los fenicios, que los mesopotámicos, 1000 años antes de Cristo, se estaban asentando en estos ríos que muy posiblemente todos hemos leído en las clases de historia, que son Tigris y Éufrates. Pero Egipto, esa cultura milenaria, 3000 años de existencia de los egipcios, ellos se hicieron en esas riberas del río Nilo. Por 3000 años se desarrolló una de las sociedades y comunidades que más aportó a la historia de la humanidad. No tenemos que ir tan lejos. 1492 llegaron los españoles a República Dominicana. No antes de 1508 había pisado algún español tierra de Suramérica. Llegaron a La Guajira y encontraron que la desembocadura de un río que denominaron Magdalena confluía en unas corrientes importantes que ellos mismos denominaron bocas de ceniza. Y se dieron cuenta que para poder entrar por ese sueño de los españoles de encontrar el dorado, había que hacerlo a través del río. Querían llegar a ese dorado que ellos pensaban que estaba al final del río Magdalena y que ellos también decían que ese río nacía en el Perú, no en el macizo colombiano. Difícil entrar por el río Magdalena, pero 2 expediciones, una entrando por Barranquilla, por el río Magdalena, llegó primero hasta Bogotá, en donde Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Bogotá, y después siguió por este río hasta llegar a Fortalecillas, aquí en el Huila, donde se encontró con otra expedición que venía del sur, de Quito, con Sebastián de Benalcázar, que también estaba buscando este tesoro que estaba en el río. Aquí pueden ver perfectamente un mapa en el cual se dan cuenta de que la historia ha asentado las comunidades en el río. ¿Por qué? Porque ahí encontraban la seguridad de la agricultura, la seguridad del transporte, la posibilidad de la pesca y obviamente el líquido vital para poder vivir. Eso hacía que estas comunidades tuvieran asiento y desarrollaran comunidades a través de los ríos, esa íntima relación con los ríos. No hay que olvidar que, de todos modos, todos nosotros estamos en esta ciudad gracias al río Magdalena. Aquí, en la ciudad de Neiva, acuatizó en 1920 el primer hidroavión de la aerolínea SCAPTA. Llegó primero un avión a Neiva que el tren. El tren llegó en 1938 y convivió con el transporte de pasajeros que había de esta aerolínea, la primera aerolínea latinoamericana, que tenía una ruta de Barranquilla a Girardot y otra ruta de Girardot a Neiva. Si no fuera por esta íntima relación de Neiva con el río, no estaría yo casado hoy con una mujer que tiene ascendencia libanesa. Eso logró nuestros ríos. Pero para muchos en este escenario, esto es lo que es un río. Este paseo de olla, lo que hacíamos, ir al Baché. Mi abuelita me contaba que iba a Pozo Azul en el río del Oro, cosa que ya no nos tocó a muchos. Pero aquí es donde parte ese efecto paisaje,
en donde nosotros hemos dado la espalda al río, esa importancia de más de 5.000 años de las comunidades asentadas en los ríos, y hoy para nosotros el río es la manera de depositar nuestros desechos. Ahí es donde tenemos nosotros la oportunidad, y por eso es que ahí nació esta fascinación mía por el río. ¿Cuándo? Cuando en el 2005 asumí una responsabilidad y me fui a vivir a Guayaquil, en el Ecuador. Y cuando acepté el reto, no había conocido yo el Ecuador, no tenía ni idea de qué era Guayaquil. Y empecé a preguntar a mis conocidos, a mis familiares o a mis amigos, ¿quién ha ido a Guayaquil? Y me decían, no, Guayaquil es una ciudad normal, una ciudad latinoamericana que está a las orillas de un río, en la confluencia del Guayas y el Babahoyo, una ciudad, en algunos casos me lo decían despectivamente, una ciudad que se inunda, una ciudad que huele feo, una ciudad que tiene un río en malas condiciones. Y bueno, eso es lo que hay, vamos a aceptar el reto. Para mi sorpresa, en el 2000, un alcalde había tomado una decisión y había dicho, vamos a darle la cara al río. Y ese río, otrora cloaca de ese municipio del Ecuador, se convirtió en esto, en espacio público de calidad para su gente. Cuando yo vivía allá y empecé a encontrar que yo había vivido más de 30 años en una ciudad que estaba en las orillas del río más importante de Colombia y que ellos sí estaban lográndolo, se nació esta iniciativa, esta inquietud de conocer cuál es esa íntima relación y cómo se está desarrollando en las ciudades alrededor del río. Hace un año fui y para mi sorpresa, esta es Guayaquil. Algo que comenzó como un efecto de lo que llaman los urbanistas de acupuntura urbana, empezó a generar ese efecto de gota de aceite que empieza a transformar la vida de una ciudad. Ese redesarrollo urbano, esa regeneración urbana, esa oportunidad de generar espacios en donde el primer IMAX de Guayaquil está sobre el río. El año pasado inauguraron esta rueda de Chicago sin que el gobierno de la Municipalidad de Guayaquil haya invertido un solo centavo, asociación público-privada. Y eso hace que a partir de esa orilla se desarrolle hacia el interior de la ciudad esa oportunidad de generar espacios públicos productivos y espacios públicos del goce. Entonces, esa iniciativa empezó en mí a crear una inquietud. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Y apareció este nombre, Gro Harlem Brundtland, muy posiblemente para todos como para mí, algo desconocido. Y es esta señora, una señora que fue primer ministra de Noruega y que fue la líder de una comisión de notables que trabajó en 1987 en el reporte Brundtland que entregó a las Naciones Unidas. Y ahí nació por primera vez esta palabra, desarrollo sostenible. Muchos la usamos con mucha frecuencia además, pero no sabemos qué significa. El desarrollo sostenible es que esta generación de hoy, del presente, haga uso de los recursos naturales sin sacrificar la posibilidad de que las próximas generaciones tengan la misma posibilidad. Pero a partir de esto, de 1987, en 1992, la primera cumbre de Río empezó a generarse un efecto verde. Y empezamos a ver ese tipo de simbolismos de azul, verde, esta posibilidad que de alguna manera del reciclaje se convirtió como en una moda. Y ya vemos que mucha gente se pone su camiseta verde, se cree verde, envía mensajes verdes por una aplicación que también es verde. Y con eso creemos que ya hemos hecho algo. Y no hemos hecho nada. Porque la oportunidad está en del pensar al hacer. Las Naciones Unidas en el 2003 hizo una conferencia extraordinaria para lanzar un programa que se denominó Water for Life, década de la vida por el agua, y tuvo 6 pilares fundamentales. El primero,
Todos los pilares eran como estaba en ese momento el mundo, 1992. Y después, cómo empezaba un plan de acción. El primero fue cómo hacer que haya disponibilidad del líquido vital. Cada 15 segundos muere un niño por agua contaminada en el mundo. Después, que tengamos la posibilidad de tener el saneamiento básico. 1 de cada 7 seres humanos practica la defecación al aire libre. No hay condiciones de salubridad. 3, el 80% de las aguas residuales negras, producto de las sociedades, se disponen directamente y sin tratamiento a nuestros ríos, a nuestras aguas. Neiva hace parte de esto. Nosotros disponemos 1000 litros por segundo al río Magdalena, sin tratamiento alguno. 4, el perfecto conocimiento del ecosistema del agua, porque el agua no es solo el río. 50% de los humanos consumen agua que viene producto de la perforación y extracción de agua del subsuelo. Pero además, estas ciudades con el urbanismo también disponen aguas negras y los residuos sólidos en los basureros generan lixiviados que contaminan el subsuelo y hacen más daño aún. 5, 2/3 de la población del mundo en ese momento estaba previsto que iban a sufrir de estrés hídrico para el 2050. Esperemos a ver qué es lo que va a pasar, porque hasta guerra nos dicen que va a haber por el agua. Y 6, eficiencia en el uso del agua. 70% del agua que los humanos consumimos lo destinamos a la agricultura, sin tratamiento también. Pero veamos entonces 3 pilares fundamentales de cómo una sociedad se puede relacionar con sus ríos, para que veamos que no es solo un tema de apropiarse de una filosofía verde, sino cómo hacemos que ese perfecto, esa íntima relación con nuestros ríos genere oportunidades para nuestra gente. Bilbao, el efecto Guggenheim, muy conocido por muchos. A mí me tocó estudiarlo. Es un tema de cultura, porque no solo es el tema verde, el tema cultural. ¿Cómo hacemos Bilbao, una ciudad que al final de la década de los 80 estaba en crisis? ¿Por qué? Porque se había acabado el mundo industrial y esta ciudad era así, 1988, en donde ese río estaba lleno de grúas de una época postindustrial con una crisis. País Vasco en crisis. ¿Qué hicieron ellos? Entendieron que su río es la matriz del desarrollo. Obviamente ellos tienen la posibilidad de tener al lado y lado del río ese asentamiento. Nosotros, por alguna extraña razón, tenemos esto como límite con Palermo, entonces nos desarrollamos solo a un lado. ¿Qué hicieron ellos? Invertir. Fueron de Salomón Guggenheim, en Nueva York, pidieron, les costó $120 millones hacer un museo en titanio, con cristal, y hacer espacios públicos como los que están viendo ustedes allí. Pero el 2016 fue el 8º año en serie que ese museo recibió más de 1 millón de visitas. Esa ciudad tiene 350.000 habitantes. Más de 1 millón de visitas quiere decir $485 millones en facturación y $68 millones que entraron a las arcas públicas. Eso es desarrollo. Pero no contentos con eso, que miren esta belleza, están viendo a ver cómo siguen desarrollando en ese mismo efecto de la gota de aceite, cómo siguen desarrollando sus islas, con espacios públicos disponibles para la gente y obviamente con una simbiosis con el medio ambiente. El transporte, que también los fenicios lo hacían. Miren a Valdivia en Chile, ciudad de 140.000 habitantes. Tiene un río y ya tiene 9 puertos públicos, 10 puertos privados, 4 de los privados son universitarios. Transportan más de 20.000 personas mes en unos sistemas de transporte
amigables con el medio ambiente, que no generan olas y que usan la energía solar como propulsión. Esto hace que esta ciudad hoy sea, por el Banco Interamericano de Desarrollo, una de las ciudades ejemplo para Latinoamérica. Y por qué no hablar también de algo bien importante como es el efecto Seúl. Chongyechun es este río, un río que ustedes ven hoy de esta manera, pero que tienen que conocer cómo nació. 1960, Chongyechun, este era un río con precariedad como los que vemos en Latinoamérica, con asentamientos subnormales, con muy poca posibilidad para sus habitantes. Estaba en la mitad de la ciudad y querían sacar a estos habitantes. Lo que hicieron fue traer desarrollo, meterle una autopista encima del río. Y empezaron en 1960 a hacer una autopista que así fue quedando y que ustedes van a ver en la mano izquierda de ustedes cómo quedó. Una autopista sobre el río. Pero en el 2003 tomaron la decisión porque se dieron cuenta, un poco tarde, pero se dieron cuenta de lo que ya el mundo se está dando cuenta. Entre más vías hagas, más carros va a haber. Y esa es la constante. Lo que hicieron fue tomar la decisión en el 2003 de destruir una autopista creada por ellos mismos, revitalizar su río y entregarle ese río a la ciudad. Pero esto pasa en Londres, pasa en Nueva York, pasa en Tokio, pasa en París. En todos lados vemos esta relación importante de nuestras comunidades con los ríos. ¿Y por qué no hablamos de Colombia? Una ciudad como Montería, que siempre ha estado al mismo nivel de Neiva, 350.000, 400.000 habitantes, que tomó la decisión también de devolverle el río a la ciudad y la ciudad a la gente. Y habiendo visto eso, empezó a planear una ciudad que tiene el río Sinú, que tenía las mismas condiciones y que hoy logró que ese río fuera apropiado por la comunidad, en donde se crearon los espacios públicos de calidad, en donde tenemos las ciclorrutas, en donde todos somos iguales y donde tenemos espacios para el mercado y para la comunidad. Yo creo que cuando hablamos de todo esto, todos quedamos con esta misma expresión y nos damos cuenta exactamente el significado de lo que tenemos. Porque hoy tenemos en nuestra ciudad, una ciudad que tuvo la quebrada Vicente, la quebrada La Toma, la quebrada del río El Oro, el río Las Ceibas, el río Magdalena, y lo tenemos en pésimas condiciones. Y lo único que se busca con este tipo de charlas es que todos apropiemos una idea y pensemos en el desarrollo sostenible. Es la única manera de entregarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una mejor ciudad. ¿Cómo? Asegurando que el líquido vital exista, la seguridad humana, la seguridad económica, porque el agua se necesita para la producción de bienes y servicios, y además la seguridad ecológica, de que todo lo que tomemos del medio ambiente se le devuelva en calidad y volumen al medio ambiente. Muchas gracias.